Yazos de Cazorla. Estamos transmitiendo por Radio Next, La Voz de la Libertad, en vivo, directo, desde la ciudad de Barinas, en el estado Barinas de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Y les habla el teniente coronel de la Guardia Nacional en situación de retiro, Jesús Fernando González Cazorla, quien será su anfitrión en este programa. Hoy tenemos como invitado al doctor Nelson Afiuni, hermano de la doctora María Lourdes Afiuni, quien en el día de hoy precisamente fue impuesta por el tribunal de su causa de una medida menos gravosa a la que venía realizando, como era la prisión en su casa, que se llama arresto domiciliario, y hoy pues se le concedió una medida de libertad condicional, y las condiciones pues de esta medida la hablaremos con Nelson hoy, quien nos informará acerca de cuáles son esas medidas. De entrada sabemos pues que una de esas medidas es no hablar a los medios, porque si no fuera ella en este momento la que entrevistaríamos. Así que ella tendrá que hacer uso pues de su hermano para que manifieste qué es lo que está sucediendo en su caso y qué condiciones le puso el tribunal para poder disfrutar de esa libertad condicional. Desde aquí, desde Radio Next, La Voz de la Libertad, pues hacemos votos y celebramos por un preso político menos, y claro, pues para nosotros es de gran satisfacción porque desde el mismo momento en que la doctora Afiuni fue apresada, pues aquí estuvimos pendientes y hemos cubierto pues todos los eventos, no la hemos dejado de mencionar, no hemos dejado de hacer la presión pública necesaria para que al fin el gobierno recapacite y considere pues su libertad, la cual empezó a disfrutar a partir de hoy. Bueno, también pues queremos desde aquí felicitar a la doctora Afiuni, que estoy seguro que está oyendo el programa, y lógicamente los que hemos sido presos políticos sabemos pues, como dice la canción, la salsa esa, que creo que la hizo Héctor Lavoe, fue. Sí. Entonces, disfrutar de lo que llaman la bonita libertad, ¿no? Entonces, pues, como dije anteriormente, pues los que fuimos presos políticos, sabemos la satisfacción que se siente luego de estar en prisión, disfrutar de la bonita libertad. Todo, lógicamente, tiene su recompensa, a pesar de que el gobierno quiso menoscabar la decisión que tomó. La doctora Afiuni pues ha sido un personaje que hoy por hoy ha sido ejemplo no solamente de Venezuela, sino del mundo. Ella tuvo el honor, porque yo considero que es un honor, el honor de que la Organización de las Naciones Unidas se pronunciara a favor de su libertad, y lógicamente
aprobara las acciones que ella realizó, porque definitivamente ella dejó en libertad a- al comerciante que dejó en libertad. ¿Cómo se llamaba el comerciante? Eligio, Eligio Cedeño. Dejó a Eligio Cedeño en libertad, producto pues del cumplimiento de una orden de la misma Organización de Naciones Unidas. Y por ello pues en cumplimiento de esa orden pagó días o todos estos meses la prisión. Consígueme. Bueno. Sabemos, y eso lo podemos decir a través de Radio Next, pues porque es una emisora en donde, y en este programa, pues, en donde podemos hablar libremente lo que pasa en nuestro país, Venezuela, pues el comentario eh, que se que se ha dilucidado, pues, y nosotros sabemos, pues, por fuentes fidedignas, que la prisión de la jueza Fiuni obedece, lógicamente, a un acto de venganza por parte de la hija del expresidente, el fallecido presidente de la República, Hugo Chávez, quien al parecer pues tenía relaciones amorosas con este joven Eligio Cedeño, y lógicamente él llegó el momento en que esta jovencita comenzó a causarle problemas en su matrimonio, y Eligio Cedeño decidió pues cortar esa relación. El cortar esa relación le costó de que la hija del presidente le quitara pues algunos contratos que venía disfrutando, y lógicamente le inventó, o le inventaron pues, porque como sabemos en Venezuela pues no hay democracia. Venezuela es una dictadura en donde la justicia o el sistema judicial obedece las órdenes del Ejecutivo, y en este caso, en aquel caso pues, el del presidente de la República. Eligio Cedeño pues fue imputado de un delito, y lógicamente preso en las mazmorras de lo que es hoy el SEBIN, antes llamado distinto. En esta mazmorra del SEBIN fue maltratado, le fueron violados todos sus derechos, y a pesar de que el delito que había cometido, del que fue imputado, era un delito menor, y de que ya gozaba, de acuerdo al tiempo que tenía en prisión, de los beneficios que establecía la ley, pues estos beneficios no le eran concedidos por los jueces, supuestamente pues porque él estaba siendo castigado por la hija del presidente y por el presidente mismo. Ante esta situación, la presencia de la doctora Fiuni
a quien le llegó el caso de manera casual y pues dando cumplimiento a su deber, dando cumplimiento a la ley, dando cumplimiento a la resolución de la Organización de Naciones Unidas, pues lo dejó en libertad. Esto llenó de ira al presidente, y más que al presidente, a la hija del presidente, quien lo que generó, pues, de que el presidente, inclusive en cadena nacional, ordenara que a la jueza Fiuni le impusieran 30 años de prisión, violentando lógicamente la ley, como que si él fuera el sistema judicial, como que si él fuera el juez, como que si él tuviera esa facultad o ese poder. Bueno, demostrando pues que él era un dictador, de que él era un tirano, y que como tirano podía darse el lujo de aplicar penas a los que él considerara pues sus adversarios o enemigos. Pues hasta el día de hoy la doctora Fiuni no ha sido sometida a juicio. Quisieron aplicarle el juicio en ausencia, cosa que no se pudo. Y vamos a ver esos detalles pues cuando entrevistemos a su hermano. Lo cierto es que este bochornoso caso de abuso judicial llenará la historia no solamente de Venezuela, sino del mundo, donde queda comprobado pues de lo que son capaces los tiranos, de los más bajos sentimientos, de la bajeza de espíritu de estos ciudadanos, estos individuos que quieren hacerse del poder, no por la voluntad de la gente, sino por la fuerza y por la imposición de sus ideas. Bueno, ya Dios dio su veredicto. La doctora Fiuni, a pesar de todas las circunstancias desagradables por las que tuvo que pasar en prisión y por el tiempo que tuvo que pasar también en su arresto domiciliario, pues digamos así, Dios le hizo justicia. Ese presidente que la hizo sufrir, pues hoy debe estar en la quinta paila del infierno. Simple y llanamente, después de haber pasado un penoso, doloroso y sinceramente incomprensible proceso de enfermedad que lo llevó a la muerte. Y así Dios hizo justicia, no solo con la doctora Fiuni, sino con muchos venezolanos que también sufrimos. En lo personal, las lágrimas de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, la preocupación de todo un país por las cosas que yo pasé, pues también Dios le hizo justicia. Y hoy pues seguimos creyendo en Él, seguimos creyendo que Venezuela va a salir adelante, seguimos creyendo que
los presos políticos que quedan van a salir también o van a tener libertad muy pronto, que esta pesadilla por la que pasó el país o por la que pasa el país en este momento va a terminar, porque hoy definitivamente las circunstancias han cambiado, el pueblo despertó, el pueblo ya sabe que esto no era más que una falsedad, una farsa, que esto no era más que el resultado de un plan orquestado por el, el gran maestro del terrorismo, el gran maestro de, de la tiranía, como es Fidel Castro. Y que también está pagando. Dios lo está eh, llevando a pagar con su dolor, con la enfermedad también, con el cáncer también que le aqueja, todas las que le ha hecho a miles de cubanos y de ciudadanos de los países del mundo, porque él fue el artífice de sembrar movimientos guerrilleros que causaron sufrimiento y muerte en todo nuestro continente. La situación, pues, en la que vivimos en este momento comienza a enseñarnos la luz al final del túnel. Ya podemos sentir que la situación del país cambia. Hoy Venezuela está empezando a prácticamente resistir los embates de estos 14 años de destrucción. El país tiene su aparato productivo prácticamente en el suelo, su industria petrolera en el suelo y todas las fuentes de recursos de la que nos orgullecíamos de tener, pues hoy prácticamente están destruidos. Y eso ha originado de que esos recursos de los que disfrutaron estos fascinerosos llamados socialistas o mal llamados socialistas durante estos 14 años, pues de eso ya quede muy poco y lógicamente hoy empezamos a sufrir los problemas de desabastecimiento, hoy empezamos a sufrir el problema de la ausencia de dólares, ausencia de dinero para poder mantener las importaciones. Hoy empezamos a sentir cómo nuestra moneda comienza a devaluarse, a valer menos. Hoy empezamos a sentir cómo el costo de la vida comienza a crecer en función de que el país no tiene cómo mantener el nivel de precios del mercado internacional. Y hoy todos los venezolanos, toda esa gran mayoría que votó en una oportunidad por estos fascinerosos, empezaron a entender que lo que hicieron durante estos 14 años fue chuparse nuestros recursos, que estos no eran más que un grupo de malandros, un grupo de delincuentes que tomaron por asalto el poder y la presidencia del país
y que lo hicieron simplemente para hacer negocios de ellos, para exportar el sueño del tirano cubano, Fidel Castro, y para, lógicamente, derrochar los recursos que nos pertenecía a nuestros hijos, a nuestros hermanos, para poder progresar, para poder salir hacia adelante y, lógicamente, para poder vivir mejor. Hoy la situación política del país es completamente contraria a la que teníamos 10 años atrás. 10 años atrás, estos mal llamados bolivarianos tenían la mayoría del país, tenían engañado a la mayoría del país, tenían hipnotizados con sus mentiras, con sus engaños, a la mayoría del país. Esa gente gozaba de un líder al que debemos reconocer su gran astucia y su gran capacidad, su gran estrategia para poder sobrevivir todos los embates que trató de hacer la oposición para sacarlo del poder. Lamentablemente, pues, en esos momentos teníamos una oposición que no quería comprender que esto era una dictadura, que no quería comprender que la Venezuela que teníamos era una tiranía y que debió haber jugado de una manera u otra, lograr que pudiéramos primeramente unirnos de manera legítima, unirnos como debía ser, sin otro interés más que el interés del país y no el interés de los partidos ni el interés de buscar cargos en el gobierno. Así, finalmente, en las últimas 2 elecciones, por fin parecía que estamos unidos, o que nos unimos alrededor, pues, de la candidatura de Enrique Capriles, y logramos el objetivo. Hoy, con toda certeza y con la veracidad, pues, que me caracteriza, puedo afirmar que hoy la gran mayoría del país está en contra de ellos, que la gran mayoría del país no los quiere, que este gobierno tiene pie de barro, que este gobierno no tiene en lo absoluto apoyo popular. Y si no lo tenía en el momento de las elecciones del presidente ilegítimo Nicolás Maduro, pues mucho menos lo tiene ahora, porque estos pocos días que ha estado en el gobierno, los resultados simplemente han sido desastrosos. Un Maduro que quiere imitar la forma de ser de su líder Hugo Chávez, pero que le queda bien lejos.
que está bien lejos, pues, de lograrlo. En razón, pues, que su discurso, sus gestos, se ven prácticamente fingidos. Un presidente que no tiene ninguna formación académica, ni mucho menos profesional. Un presidente que no tiene ninguna experiencia de administrar nada. Pues eso es una demostración de que por lógica es, es un presidente que está condenado a fracasar como gobernante, tal como está pasando en este momento. El presidente Maduro, afortunadamente, pues ha tratado de llevar la fiesta en paz y, y quizás eso ha logrado pues que le dé un poquito de gobernabilidad a, a su gestión. Pero ahí viene la crítica a la oposición, quien al parecer se duerme. La oposición que no entiende que la guerra es la constancia, que la lucha debe ser constante, que la lucha debe ser permanente, que esta es una lucha de desgaste, que esta es una lucha de simple y llanamente, ¿verdad? Cuando los militares vemos táctica en nuestras escuelas, aprendemos que al enemigo se enfrenta y si el enemigo huye, al enemigo se persigue. Y una vez que se logra capturar al enemigo, pues se destruye. Sin embargo, pues la oposición pareciera que logró el 14 de abril un gran paso. Logró debilitar la fuerza popular del chavismo. Me pareció a mí un acto de cobardía no haber ido al CNE, a pesar de que Maduro lo había prohibido. Sabemos que él constitucionalmente no tiene ni facultad ni derecho de prohibir una manifestación. Sin embargo, pues, me parece un acto de debilidad no haber retado la voluntad de Maduro ese día. Y de allí, de haber ese acto desmoralizó a la oposición, quien venía con mucho ahínco haciendo cacerolazos prácticamente casi todos los días. Creo que ahí perdimos la República. Y lógicamente, pues, eso ha enfriado la situación, y enfriar la situación implica darle tiempo, darle aire, ¿verdad?, a este régimen para que se recupere. Y eso es triste. Bueno, desde aquí, desde esta tribuna, hago un llamado de que no desmayemos en la lucha, de que continuemos, de que sigamos, porque yo estoy seguro de que hoy más que nunca la gran mayoría de los venezolanos estamos dispuestos a acompañarla. Bueno, ya llegó la hora. Vamos entonces a llamar a nuestro entrevistado. No sé si producción
nuestro entrevistado, pues el doctor Nelson Afiuni, como lo dijimos al principio, quien es hermano pues de la doctora Nelson. ¿Aló? La llamada se cayó, comandante, la reintentamos. Ok, reintentamos. Ok. Entonces Nelson Afiuni es el hermano de la doctora María Lourdes Afiuni. Reintentamos la llamada. Ellos lógicamente se encuentran en la ciudad de Caracas. Aló. Nelson. Aló. Sí. Nelson. Que más es el comandante Cazorla. Estamos aquí en el programa Los Peinillazos de Cazorla. Y queríamos Sí. pues hacerte la entrevista esta noche, ¿no? ¿Cómo no? Adelante. Bueno, ante todo un saludo pues de todos los venezolanos que se encuentran en este momento exilados al sur de la Florida, al igual que en otros lugares del mundo, y lógicamente pues también los venezolanos que por otras circunstancias se encuentran fuera del país, también huyendo pues de este régimen y lógicamente buscando otro futuro. Nelson, explícanos qué sucedió en el día de hoy con respecto pues a que vimos en los medios de comunicación, cómo tu hermana fue impuesta pues de una medida, qué medida fue, qué detalles pues nos puedes confesar. Bueno, hoy fue a los tribunales para que impusieran pues personalmente la medida que el viernes con una boleta de excarcelación le llegó a las puertas de su casa para quedar en libertad condicional. ¿Qué sucede? Que hoy tuvo que presentarse al tribunal y le impusieron de las medidas algo de verdad ilógico, algo de verdad totalmente anormal, porque aquí en Venezuela las leyes se burlan, porque se supone que según el Código Orgánico Procesal Penal, cuando una persona, por lo menos un ejemplo ahorita, que está en libertad con presentación, tú solamente puedes imponerle de dos medidas. Es decir, para darte un ejemplo, que por lo menos a mi hermana solamente podían imponerle de dos medidas, o si iban a presentar la presentación cada 15 días y prohibición de salir del país, ya no podían ponerle más. Pero aquí, como todos lo hacen al revés, le colocaron, la fiscal Luis Ortega Díaz solicitó prohibición de salir del país, presentación cada 15 días y prohibición a hablar a los medios. Y vino la juez y le colocó aparte también prohibición de usar las redes sociales, es decir, lo que es Twitter, Facebook, Instagram, o sea, de verdad algo salvaje, algo loco, algo totalmente anormal de lo que está ocurriendo en Venezuela, cómo se burlan de la ley, o sea, ni siquiera, o sea, no quieren ni que hable, ni que dé un mensaje en Twitter, que no dé un mensaje ni siquiera en Facebook, ni una foto en Instagram, no quieren, pues, se niegan a aceptar que la voz de mi hermana salga por algún lado. La verdad que es un pánico que le tienen a una mujer, porque si que me dijeran a mí, es una mujer, pero de verdad que quedó impuesta de la medida, y aparte de eso hizo su cola para estampar su firma para la presentación que empezó desde hoy y se tiene que presentar cada 15 días. Ahora, eso lógicamente constituye una violación a un derecho humano como es la libertad de expresión. El no poder hablar la circunscribe. ¿Aló? Ajá, sí, ya te oigo, sí. El no poder hablar la circunscribe al caso de ella, o absolutamente no se puede presentar en los medios de comunicación de ninguna manera. No, exacto. El problema más grave no es que no puede hablar de su caso, es que no quiere que hable ni del clima. Pero lo peor de todo, que por cierto unos tuiteros hoy colocaron en la red que la ONU dice que la utilización del Internet es un derecho humano. Y eso lo dijo la ONU, no me acuerdo si fue este año o el año pasado.
pero me acuerdo que ellos lo publicaron, que la utilización del Internet es un derecho humano. Entonces, ya por ahí, otra violación más a los derechos humanos de mi hermano. Eso es una lista, ¿verdad?, que pique y se extiende. Y ojo, porque yo no, lo que me gusta es aclarar, porque la fiscal general no solicitó esa loquera, porque eso para mí es una loquera de medida. Esa medida la inventó la juez del caso Marilda Ríos, que poquito a poco ella, con todas las violaciones que ha tenido en el proceso, que se tiró hasta una semana para decidir una medida cuando eso se tenía que decidir en máximo 3 días, se ha burlado del proceso judicial de mi hermana, se ha burlado de la salud de mi hermana. De verdad que eso no se prescribe, las violaciones de los derechos humanos no prescriben. Marilda Ríos, tarde o temprano, va a responder por todas esas violaciones de derechos humanos. Eso implica que con la doctora Fiuni no podemos ni siquiera chatear por Facebook. No, por PIN, si tiene BlackBerry, sí, porque ya es algo personal, pero ni siquiera ella no se quiere ni atrever a hacerlo por mensaje directo, porque no vaya a ser que el régimen la esté investigando y diga que está usando los mensajes directos del Twitter. O sea, no quiere ni chatear por ahí. Pero te voy a decir algo, mañana vamos a reunirnos los abogados, yo me voy a reunir con ellos porque hay que buscar la manera de apelar, y acabo de ponerlo en Twitter antes de acelerar la llamada. Tenemos no solamente que los abogados de la familia pelear esto, los seguidores, los tuiteros, tenemos que pelear esto, porque si empiezan con mi hermana, cercenándola con las redes sociales, esto va a ser el inicio y van a empezar a callar las voces en las redes sociales. Si nosotros permitimos, los venezolanos, que nos callen una voz en Twitter, van a callar miles de voces y ahí se verá que no vamos a tener comunicación. Ya compraron redes, ya compraron emisoras de radio, ya compraron televisoras. Estamos viendo como Globovisión, que era la última ventana que quedaba, una de las últimas ventanas que están quedando, la cerraron. El Twitter y las redes sociales son los que nos quedan, y ya con lo que le están haciendo a mi hermana es un ejemplo de lo que viene. Si nosotros nos dejamos pisotear o cerrar la boca con ella, nos estamos cerrando con todo. Sí, bueno, definitivamente, pues esa es una de las estrategias del castrocomunismo. Primeramente, pues, apoderarse de todos los medios de comunicación. En este caso, prácticamente, pues, en el país ya no quedan medios de comunicación realmente veraces, realmente equilibrados, porque ya Globovisión, quien era la última ventana donde podíamos hablar, pues prácticamente ya fue comprada por Diosdado Cabello, y lógicamente, pues en este momento está Globovisión en un proceso de transición hasta que se convierta en Globo TV. Ahora, la única ventana que nos queda es, y lo que creo que nunca podrán comprar, pues, serán las redes sociales. Pero definitivamente es preocupante esta situación, ¿verdad?, que le prohíban a un ciudadano el uso de Twitter, porque precisamente eso no está en ninguna norma ni en ninguna ley, porque ese es un medio de comunicación internacional, no ni siquiera es posible ser manejado localmente. Así que nos uniremos, pues, a esa petición de la familia Fiuni con respecto a luchar en contra de esta medida, porque tiene mucha razón Nelson en esta posición. Ahora, hablando de otra cosa, por ahí se rumoraba que ella nunca fue destituida de su cargo, ¿verdad?, de juez. ¿No tendría ella que presentarse ya a su trabajo nuevamente? Bueno, mira, justamente mañana en la tarde, después que nosotros en la mañana nos reuniremos por lo de cómo apelar la medida al Twitter, va a ir en la tarde, tiene planeado ir en la tarde a la DEN, porque ella quiere que le expliquen cuándo va a empezar a trabajar.
y quiere que le entreguen su tribunal, porque ella es juez 28 aquí es juez titular. También tienen que aclararse su salario, que tiene más de 3 años sin cobrar, sus utilidades, todo. Eso todo tiene que aclararse. Ella mañana va a ir a la DEN y va a ver qué se va a encontrar, porque ella nunca le abrieron un proceso administrativo y nunca fue destituida. ¿Por qué? Porque esta gente todo lo hizo al revés. Cuando un juez cometió una irregularidad, cual sea, primero se le hace un procedimiento administrativo en la DEN. Una vez que termine el procedimiento administrativo, si es destituido y es culpable de algún procedimiento, entonces va al procedimiento penal. ¿Qué es lo que sucede? Aquí lo hicieron al revés. Aquí a mi hermano se lo llevan presa, le hacen el procedimiento penal y nunca le hacen el procedimiento administrativo. ¿Por qué la DEN no ha podido hacer nada al respecto? Porque para recibir un procedimiento administrativo la persona tiene que dirigirse a la DEN. Pero, irónicamente, la DEN no está preparada ni está hecha para recibir a personas detenidas. Entonces tienen que ser personas encerradas. Entonces en la DEN no se ha podido hacer nada, no han podido destituirla, no han podido abrirle ningún procedimiento administrativo, ningún expediente de nada. Ella le han buscado, porque eso sí nos hemos enterado, porque siempre hay gente en todas partes que está en contra de lo que le han hecho a mi hermana, y por más que sea nos ayudan, nos informan, y nunca ha podido encontrar absolutamente nada que implique a mi hermana para un procedimiento administrativo de destitución. Entonces, ¿qué pasa? Que ella hoy por hoy es juez y tiene un tribunal asignado que es el 28 de juicio. ¿Cómo lo va a manejar este régimen? No tengo la menor idea, pero tienen que resolver ese problema. Mañana va ella para la DEN en la tarde. O sea que mañana se va a enfrentar con el hermano de su ejecutor, Hugo Chávez, su hermano Argenis Chávez, quien inexplicablemente pues fue designado director o presidente, ¿no, Robert? Director ejecutivo se llama. Ajá, el director ejecutivo de la DEN, esto es por información de los venezolanos. Argenis Chávez, pues el hermano del presidente, quien viene de ser destituido de Corpoelect, que viene de ser destituido de aquí de Barinas como secretario de Estado, o sea, que tiene una trayectoria de fracasos administrativos por todos los cargos que ha pasado, pues hoy, en estos días, fue designado pues como jefe de la DEN, o sea, el jefe de los jueces, el administrador de los jueces de este país, un ciudadano que es ingeniero eléctrico, ¿verdad? Que no sé qué tiene que ver con derecho, ¿verdad? Bueno. Y en esa situación estamos. ¿Qué tiene que decir Nelson a eso? Bueno, mira, de verdad que no sé qué va a hacer la DEN Chávez, porque debe saber que mi hermana va a ir para allá. No sé qué le va a decir la DEN. No sé si entonces ya tienen una destitución bajo la manga. Uno nunca sabe. Pero Dios tiene que ver cómo resuelven ese problema, porque mi hermana, es como te repito, es más, hoy Alberto Federico Rabel puso justamente en Twitter un tuit de él que fue muy corto pero muy elusivo. Dice: este régimen se les olvidó un detallito, que la jueza Fili nunca fue destituida. Así lo puso. Pues ese pequeño detalle tienen que ver cómo lo resuelven, porque a veces las televisoras y hay veces los periódicos ponen sin darse cuenta la ex juez, y están equivocados, es la juez. Y yo siempre en el Twitter le pongo la juez, porque ella es juez titular, ella no ha sido destituida. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve eso mañana. ¿Y qué expectativas tienen ustedes al respecto? Bueno, mira, uno con el caso de mi hermana nunca nos hemos hecho ilusiones, tampoco hemos dejado de luchar, porque eso es una cosa que les dije, hoy me entrevistaron otras personas y se los digo cuál es el mensaje. Nunca deben dejar de luchar ni de tener fe de que las cosas se puedan resolver, porque en el momento que mi hermana, el presidente Chávez ya difunto, dijo 30 años para esa jueza, todo el mundo se nos acercó y dijo: tu hermana no sale más nunca. Tu hermana
tu hermana se muere ahí presa, tu hermana no sale más, y le decía a mucha gente enojado, no luchen porque ya no va a salir más, y mira las vueltas que da la vida. Han pasado ya 3 años y medio, y mi hermana salió, bajo presentación, pero la lucha se dio y salió. Que tuvo que ver una presión, que tuvo que ver, porque hay muchos comentarios, que si la iglesia, que la ONU, que John Kerry, bueno, sí, pero eso fue un trabajo que se hizo a nivel nacional y a nivel internacional, que en algún momento tiene que haber dado su fruto, y lo dio ahora, pues. Pero bajo unas condiciones un poco apretadas, porque son demasiadas las condiciones para que mi hermana sea en libertad, más ese problema ahora de que no esperamos muchas ilusiones mañana con lo de la DEN, pero sí se va a luchar y se va a dejar asentado que ella es juez titular. Sí, al comenzar este programa, pues hicimos alusión a eso, de que la libertad de la doctora Fiuni, pues, no es un logro de ella, sino es un logro de todos los venezolanos, ¿no? Y de toda la gente de buena voluntad de este mundo, porque este no es un caso que solamente está afectando al país, sino este es un caso pues que llegó hasta la ONU, ¿verdad? Y que lógicamente todo el mundo está pendiente o ha estado pendiente de esta situación. Y yo creo que la decisión del gobierno de dejar en libertad a la doctora Fiuni obedece a esa, yo diría, presión mundial que existe alrededor de esta situación. Y lógicamente el presidente Maduro, quien quería congraciarse, ¿verdad?, con el Papa, pues sabía, o por lo menos creo que presumía, que cuando llegara al Vaticano le iban a tocar esos casos emblemáticos que se encuentran en el mundo corriendo, como es el caso de la doctora Fiuni, y que lógicamente tenía que dar una respuesta al respecto. Y pienso yo, pues no sé qué piensas tú, Nelson, acerca de esa situación. Bueno, yo tengo una hipótesis, que lo conversé con mi hermana y con la familia. El problema que yo veo ahora es que el gobierno de Nicolás Maduro está tan valiente, se ve tan ilegítimo, tan frágil por la manera como él se supone que él y que ganó las elecciones, y no lo han podido comprobar. Y él ha quedado tan débil a nivel mundial, pero tan frágil, que él ha tenido que negociar lo que no podía negociar. Es decir, es la única forma de que algunos gobiernos lo acepten o lo medio empiecen a aceptar, porque todavía porque por lo menos los americanos, el hecho de que que Howard haya dado la mano con John Kerry no quiere decir que ya aceptaron a Nicolás Maduro. Ellos están tratando de negociar. ¿Y dónde está la negociación? Lo primero son los presos políticos, y el primer nombre que salta siempre va a ser de mi hermana, porque tengo entendido que John Kerry le pidió a Howard la libertad de mi hermana. Luego Howard se fue para la ONU y se sentó allá con la alta relatora de derechos humanos, y tenemos entendido que pudo haber ahí una conversación, porque esa persona siempre ha defendido la libertad de mi hermana, la alta relatora de derechos humanos, y tenemos muchas sospechas de que ella seguro tocó el tema de mi hermana, tanto el de mi hermana como el de otro. Y también tenemos, como lo dices tú, de que Nicolás Maduro no puede llegar allá al Vaticano teniendo una debilidad tan grande con ese caso. Entonces, ¿cuál es el problema de Nicolás Maduro? Que tiene un gobierno tan frágil, porque si fuera un gobierno que fuera ganado con unos votos, que fuera reconocido, que fuera contundente el triunfo, él no tiene necesidad de negociar nada. Sencillamente los gobiernos del mundo tienen que reconocerlo, pero los gobiernos, inclusive hasta los UNASUR, que se sienten engañados, porque quedaron de acuerdo en contar una cosa y ahora cuentan otra. Él quedó tan frágil que para mí, él mismo ha tenido que negociar, y en este caso, por ahora lo que vemos por encima son los presos políticos, ha tenido que negociarlo para poder crear como un espejismo de legalidad. Bueno, cambiando el tema, se supo por allí de que a la jueza Fiuni le habían abierto
el juicio en ausencia. ¿Qué hay de cierto en eso? Comandante, Sí, hay una sí, mi llamada. hermana, el juicio va a mitad de camino y ha sido una ausencia. Mi hermana no ha entrado a ese juicio. De hecho, van 23 testigos de los 40 que promovió la fiscalía. Van 23 testigos hasta ahora, que por cierto todos han avalado la inocencia de ella. Y vamos, como quien dice, a mitad de juicio. José Mario Graterol me dijo en estos días que él estimaba que ese juicio terminaría en septiembre porque va a un ritmo muy lento, va a un ritmo muy pesado, que ahora no sabemos si termina o no termina o lo interrumpen porque este juicio como va no le conviene nada a la fiscalía porque los fiscales están quedando muy mal parados porque se ven muchas irregularidades, forjados de documentos y declaraciones que le firmaron los testigos antes y luego ahora declaran otras cosas, o sea, demasiadas irregularidades. Pero ya el juicio va avanzado y en ausencia. Tenemos una llamada, no avisa producción. Adelante pues con la llamada. Adelante, ¿Aló? está al aire. Adelante, está al aire. Adelante. Donatella, quiero hablar contigo en privado, por favor. No sé si puedes atenderme un minuto. En este momento no, mi corazón. Si puede intentar la llamada después de las 9, le agradezco. Sí, porque estamos al aire. Ok, soy la popa, ¿ok? Ok, Chao. va. Ok. Pero nos disculpan los oyentes, pues. Disculpen los queríamos señores. tener una llamada con respecto Ok. al Adelante. programa. Bueno, seguimos con Nelson. Entonces hubo o sea que el juicio está en ejecución sin la presencia de la doctora Fiuni. ¿Y quién está defendiendo a la doctora Fiuni en ese juicio? No, están los abogados están... Tú sabes que mi hermana cuando se negó a entrar a juicio, el Código Orgánico Procesal Penal decía que una persona no podía ser juzgada en ausencia. Viendo a ellos que no podían hacerla entrar y no la podían hacer entrar y no la podían hacer entrar y pasó un año y pasó el año y medio y pasaron 2 años, se les ocurrió inventar un código y reformarlo. Me acuerdo que en ese tiempo todavía Chávez estaba vivo y reformaron el Código Orgánico Procesal Penal y el artículo donde salía lo de juicio en ausencia, dijeron que si la persona no quería entrar a juicio, entonces sí se le iban a juzgar a ausencia. De hecho, ese artículo mucha gente aquí en Venezuela lo denominó el artículo Afiuni, porque resulta que era nada más, fue creado, fue reformado un código solamente para poder condenarla en ausencia. Y entonces el 12 de abril, el 14 de abril, 12 de noviembre o 14 de noviembre del 2012, inician el juicio en ausencia de mi hermano. Pero hay algo muy peculiar. En enero, después que inician el juicio en noviembre, tiran un receso hasta enero. Y en enero, cuando se abre la primera sesión de la continuación del juicio de este año, pide la palabra el fiscal del caso, Juan Gutiérrez, por cierto se llama él, y antes de empezar esa sesión le dice a la juez y a todos los que están presentes que este juicio no debería continuar en ausencia, que era un juicio muy emblemático y muy importante tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que había muchos observadores internacionales y siempre hay observadores internacionales en ese juicio, que hay muchos observadores, muchos países interesados, muchos medios de comunicación viendo tanto nacional como internacionalmente, y que era conveniente buscar la manera de convencer a la doctora Fiuni de entrar a ese juicio, y que si no era lo mejor, que si no la convencían, lo mejor era no continuar con ese juicio. Eso lo dijo el fiscal en enero. Pero la juez hizo caso omiso y dijo que ella iba a continuar el juicio en ausencia, que eso no le importaba. ¿Qué es lo que vemos nosotros desde esa época? Bueno, que ya la fiscalía viene viendo que esto no está bien, que esto lo ve con visos de que no es legal, porque te voy a decir algo, la fiscalía viene sacándole el cuerpo desde hace tiempo ya a seguir este juicio. Y la mejor prueba es que el viernes pasado Luis Ortega Díaz pone en su cuenta de Twitter algo totalmente inusual, que ella se haya tomado la molestia de colocar en su cuenta de Twitter personal, colocar que va a dar una medida a una ciudadana, que como un caso también tomándolo como personal. Eso nunca lo habíamos visto, que la fiscal general de un país coloque en una cuenta personal de Twitter que está solicitando una medida cautelar de presentación a una ciudadana.
X, o sea, lo tomaron como muy personal y ella quiere, yo para mí, como todos dijimos, es la fiscal Luis Ortega Díaz se está lavando las manos de este caso. La fiscal Luis Ortega Díaz quiere que le venga libertad. Como creemos también que hay gente en el gobierno que no quiere, porque al parecer hubo alguien del alto gobierno o varias personas del alto gobierno que aguantaron esa libertad por una semana y no pudieron aguantarla más hasta el viernes este. Pero para que tú veas que ya con el juicio que va como a mitad de camino, de esta manera tan loca que un juicio en ausencia, un juicio tan importante nacional e internacionalmente, ¿cómo tú lo vas a hacer en ausencia de una acusada tan emblemática como es la jueza Fiuni? O sea, eso es algo que nunca debió empezar. Pero esta gente, de verdad que esto pasará, para mí esto va a pasar a la historia, no de lo que hicieron, sino de lo que hicieron bien, sino de todo lo mal, todo lo torpe que hicieron. Fueron muy torpes con este caso desde un principio y hasta ahora, pues, han sido torpes. Bueno, sin duda alguna, pues que este caso de tu hermana, la doctora Fiuni, va a ser un caso histórico, ¿no? Esto va a marcar un hito en la historia venezolana y también en la historia del mundo, pues va a ser recordado en muchos países, va a ser tomado como ejemplo en muchos países, y eso lo comentamos también al principio del programa. Y sin duda alguna, pues yo pienso que también en este momento en que este gobierno empieza a ver que sus bases se les caen, yo creo que ya la gente está tratando de ver cómo se reivindica históricamente ante el futuro que les espera, ¿no? Porque sin duda alguna a estos chavistas no les espera un futuro muy provisor. Ya ellos deben empezar a sentir que el agua le está entrando, ¿verdad? Por los pies, y que pronto les va a subir más arriba de la rodilla. Y por ello, pues, quizás empiezan a tratar de cambiar de actitud o tratar de remendar los entuertos que han dejado durante todos estos años. Ahora, me dijiste que los abogados están defendiendo a la doctora en el juicio. Y por supuesto, pues me imagino que será bajo la dirección y el consentimiento de ella. Ahora, una vez que ya la doctora Fiuni está en libertad condicional, ¿va ella ahora a asistir al juicio o seguir ese juicio en ausencia? Yo dudo mucho que ella vaya a ir al juicio, si ahorita en libertad. Ella dice que no, ella mantiene su posición, que ella jamás ha debido iniciarse un juicio si ella en la audiencia preliminar se demostró en la audiencia preliminar que ella es inocente. Me acuerdo de unas palabras de ella y me dijo: yo le voy a dar la oportunidad hasta la audiencia preliminar, porque en la audiencia preliminar se va a demostrar mi inocencia, y así fue, porque la fiscal en la audiencia preliminar dijo que no se encontró, que no se pudo, que no había promesas de pago, que no hubo pago ni promesas de pago, de ningún tipo, ni bienes en dinero, ni en material, ni nada. Entonces, si a ti en la audiencia preliminar te dicen que estás acusado de corrupción, pero que no se encontró nada, sencillamente usted tiene que darle la libertad. Cuando ella ve que no la dejan en libertad y la pasan a juicio, desde ese momento dice: no, yo no me voy a prestar a esta farsa, porque yo no debería estar en juicio. Ya ella no debería estar siguiéndole ningún tipo de juicio. Entonces digo, bueno, háganlo en ausencia, hagan lo que les dé la gana. Prácticamente cuando va a decirle a la juez: haz lo que te dé la gana, porque resulta que si yo no cobré y no hubo promesas de que cobró, son palabras de ella, tú no puedes iniciar un juicio por corrupción, no la hay. Para eso existe lo que llaman la audiencia preliminar. ¿Qué es la audiencia preliminar? En esa audiencia preliminar se determina si hay pruebas para enjuiciar o no, si las hay o no las hay. Ahí se demostró que no había pruebas, que no había nada para enjuiciar, y sencillamente estos locos, porque se resume una partida de locos los que están dirigiendo el judicial, inician un juicio diciendo que mi hermana es una corrupta espiritual porque ella no debía haber dado esa libertad. Imagínate tú, corrupción espiritual.
algo que no existe en ninguna parte, ningún código nacional ni internacionalmente. Entonces ella dice que mientras se le sigue acusando de corrupción en un juicio donde ya se demostró que es inocente, sí, ella dice que no va a entrar. Pues ni se va a, no, y si quiere que la tienen, porque ya se los dijo, me pueden condenar a los años que les dé la gana, pero yo no voy a darle el lujo de entrar a ese juicio. O sea, en mi cara no me van a condenar. Esas fueron sus palabras. Ahora, esa juez no era compañera de ella en el ejercicio judicial. Claro, y la conocía. Y inclusive el juez anterior, que era Lee Paredes, eran compañeros puerta. Mi hermana, inclusive, cuando Lee Paredes lo nombraron juez, me cuenta que él estaba totalmente perdido. Y mi hermana le regaló un pendrive donde tenía las decisiones. Y le dijo, mira, aquí tengo decisiones para que te vayas orientando de cómo es el trabajo aquí. Y eso cómo se lo agradece a Lee Paredes. Yo, dejando la presa, torturándola. O sea, y esta Marila Ríos igual. Una juez que está perdida en el espacio como ella, que no tiene idea, que uno no sabe si las cosas las hace por maldad o por ignorancia, o por miedo, por las cosas, por maldad, ignorancia y por miedo. De verdad que no tiene un ápice de verdad, de humanidad. Cuando hace poco mi hermana estuvo inclusive intoxicada y la juez no le daba la gana de dar permiso para que mi hermana fuera a la clínica, y tuvo que la fiscal general mandar a la fiscal de Derechos Fundamentales y casi armar un escándalo para que le dieran el permiso. Algo tan increíble. Se supone que la Defensoría del Pueblo y la juez deberían darle el permiso a una persona que está enferma, porque la Fiscalía no se va a preocupar sino por acusar. Y resulta que aquí la cosa fue al revés. La Fiscalía, en las manos de la fiscal de Derechos Fundamentales, fue la que resolvió el problema de salud para que a mi no se muriera una intoxicación, porque a la juez no le daba la gana de salir. Esas cosas no se olvidan. Esas cosas como trataron a mi hermana en el INOF, como casi la matan en el INOF, igualmente como casi la dejan de salir al médico, eso no se puede olvidar. Es imposible de olvidar. Bueno, gracias Nelson, definitivamente pues se nos acabó el tiempo del programa. Un gran placer pues haberte tenido aquí. Estamos seguros pues que todos los venezolanos en el exterior y en Venezuela pues celebramos esta medida de libertad que hoy que a partir de hoy pues gozará tu hermana, y como lo dije anteriormente, pues que no es solamente un triunfo para ella, sino un triunfo para todos nosotros que de una forma u otra pues luchamos porque esto sucediera. Tus palabras pues despedida. Bueno, la palabra es primero gracias a prácticamente todo el país por el apoyo, porque yo estoy seguro que tanto gente de la oposición como el mismo gente que apoya el oficialismo no estaban contentos con esto. Hay muchos, y yo conozco muchos chavistas que no estaban contentos con lo que le estaba sucediendo a mi hermana, y yo sé que ella tiene mucho apoyo. Le doy gracias a los periodistas, que fueron el arma increíble para que mi hermana se diera a conocer el caso, que mi hermana saliera a flote con todo este problema, y a la gente que siempre apoya a mi hermana en Twitter, que no la dejen de apoyar, porque vamos a luchar para que ella vuelva a esa red y que tanto a ella le gusta. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos los oyentes de este programa. Los espero pues el próximo lunes a la misma hora, 8 de la noche hora Miami, 7:30 hora Venezuela. Les habló el teniente coronel Jesús González Cazorla en su programa Los Peinillazos de Cazorla por Radio Next, la voz de la libertad. Buenas noches. Oh no.